Muy buenos días, bienvenidos al Mundo Economía y Negocios. Les saluda Jesús Rivero Bertorelli, hoy en nombre de Omar Lugo, quien está en Washington en la reunión anual del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En breve estaremos estableciendo un contacto con él. Les invitamos a que nos permita acompañarles para llevarles las finanzas hasta su casa y además ver cómo los eventos nacionales e internacionales del mundo de la economía afectan incluso nuestro bolsillo. La economía venezolana mejoró ante los ojos del Fondo Monetario Internacional y según estimaciones, el Producto Interno Bruto del país, es decir, la capacidad de producir bienes y servicios, crecerá 2,8% para el cierre de este año 2011. Omar Lugo, director del diario El Mundo, Economía y Negocios, está en la cobertura de la reunión anual de gobernadores del Fondo Monetario Internacional con el Banco Mundial y nos presenta desde allá, vía Skype, un análisis de estas perspectivas. Buenos días, estimados seguidores del Mundo, Economía y Negocios por Globovisión. Les saludamos desde Washington, Estados Unidos, donde hemos venido a reportear directamente la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, dos importantes instituciones de las cuales forman parte 187 países, inclusive Venezuela, aunque nuestro gobierno no tiene una relación muy estrecha que se diga con estas instituciones. En cambio, sí hay varios de los amigos de Venezuela, entre ellos Bolivia, Ecuador, México, Argentina, que están muy activos en estos encuentros. Además, Brasil, que es parte de un grupo muy importante de países influyentes, hoy llamados los BRICS. De todo esto vamos a hablar un poco en los próximos minutos. Aquí se están discutiendo las medidas que pueden revertir una crisis mundial que, como hemos dicho, alcanzará a todo el mundo, a menos que se pongan frenos inmediatos, según palabras de la propia Lagarde y de otros funcionarios como los del Banco Mundial. Lagarde, una exministra francesa de Finanzas, advirtió que la economía mundial va a crecer solamente 4% en el próximo año, un promedio de todos los países. Pero los desarrollados, inclusive Europa y Estados Unidos, afectan ese promedio, van a tener un comportamiento anémico, con un crecimiento tal vez de 1,9%. Pero todas estas cifras deberán ser revisadas y evaluadas en los próximos meses según el resultado de las acciones políticas que se puedan tomar en los próximos días, inclusive en estas reuniones aquí en Washington. Esta asamblea coincide con un momento dramático en la economía mundial, pues la crisis de la deuda que se inició en la zona euro, especialmente en Portugal, Italia, Grecia e Irlanda, amenaza con propagarse por todo el mundo y arrastrar a millones de personas por debajo de la línea de pobreza, con crear más inflación y alzas en los precios de los alimentos. Son advertencias venidas directamente de técnicos y especialistas en la economía mundial. Lo que está ocurriendo no es ningún chiste. La propia directora gerente del Fondo Monetario advierte que todos los países están en el mismo barco y que puede haber un impacto inclusive para las nuevas generaciones de personas que se están incorporando al mercado de trabajo y que deberían tener a su alcance un sistema de protección social eficiente y además acceso a nuevos empleos mejor remunerados. Como parte de los estudios del curso de la economía mundial, tanto el Fondo Monetario como el Banco Mundial han divulgado sus proyecciones para el curso de la economía. Hay que destacar algo aquí. Venezuela no tiene ningún capítulo aparte en estos estudios. En realidad, los datos sobre nuestro país forman parte de una enorme lista de estadísticas que considera el desempeño de varias regiones y dentro de estas regiones a los diferentes países. Pues bien, dentro de estas perspectivas, de cualquier manera, Venezuela aparece de última en la fila en el crecimiento previsto entre las principales economías latinoamericanas. Solo están peor algunas islas del Caribe, pequeñas Antillas y particularmente Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda. El caso es que Venezuela, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional, va a tener un crecimiento de 2,5% en 2012 y de 2,8% en 2011. Como hemos hablado en otras oportunidades, este crecimiento del Producto Interno Bruto mide la suma total de bienes y servicios que produce una economía en un periodo determinado. Es decir, cuántos bienes hay disponibles en el mercado para una economía que, como la nuestra, tiene enormes necesidades por satisfacer. Las estadísticas de los organismos multilaterales, además, son negativas para Venezuela en la materia inflación,
tenemos una de las peores tasas del mundo y de lejos la más alta de América Latina. Para Venezuela, el Banco Mundial proyecta una inflación de 29,5% para este año 2011, por encima de las predicciones del gobierno, por cierto, y también muy cercanas a las de algunos economistas privados. Pero aquí destacaríamos que es una cifra tan negativa que triplica a la de Argentina, que con un 10% es la segunda economía con la mayor inflación en esta región del mundo. El alza de los precios en Venezuela es 8 veces más alta que la que se espera para Colombia, que solía ser un socio comercial importante de Venezuela. Para el conjunto de todos los países de América Latina y del Caribe, el Banco Mundial prevé un crecimiento promedio de 4,4% en 2011 y de 4% en 2012, por lo que Venezuela está muy por debajo de este promedio esperado. Pero como ha dicho también Lagarde, y lo ratifica el Banco Mundial, los países desarrollados están en peor condición que el promedio de América Latina. Así vemos, por ejemplo, Norteamérica solo crecerá 2,6% en 2011 y 3,1% en 2012. Mientras Europa Occidental tendrá un crecimiento, el anémico crecimiento mencionado por Lagarde, de 1,9% en 2011 y de 1,7% en 2012. Los técnicos del Banco Mundial y del Fondo Monetario advierten que en la economía globalizada actual no hay ningún país a salvo. Esto nos lleva a pensar en Venezuela, pues dependemos de la exportación del petróleo, un producto que aporta 93 de cada 100 dólares que ingresan a nuestro país. En un escenario de crisis y de caída de la economía mundial como el que está planteado hoy en día, el principal impactado sería el precio del petróleo, junto con los de otros commodities o productos básicos y materias primas. Esto se explica porque cae la demanda de estos productos en los países consumidores y con ello habría una tendencia a la baja de los precios. También aumenta el costo de financiarse internacionalmente. Cuando los países salen a pedir prestado y a emitir deuda pública en los mercados mundiales, les cobran una tasa más alta. Estas son dos vías, además de una tercera, que es la de la disminución del intercambio del comercio mundial, cómo se expresa esta crisis en todo el mundo y específicamente cómo se proyectará esta crisis en América Latina. Ya está claro que la situación ha empeorado. Lo que no se sabe es hasta cuán lejos llegará el deterioro de la situación. Son advertencias concretas lanzadas en estos días que justamente coinciden con un mayor temor en los mercados financieros, en las bolsas del mundo que se han derrumbado esta semana de una manera notable, pues en estos mercados se interpreta que no hay acciones contundentes, sólidas, precisas e inmediatas, como se deberían estar empleando ahora, para frenar la crisis. Momento de una pausa. En breve estaremos de vuelta con El Mundo, Economía y Negocios.